Bien, ¿estamos? Bien, muy buenas tardes, es bastante tarde ya, así que le agradezco la espera. Queríamos partir, en primer lugar, esta vocería destacando lo que ha sido la labor de todos los equipos que están detrás de los Panamericanos y Parapanamericanos. Es uno de los eventos deportivos más importantes y particularmente para la historia deportiva de nuestro país. Quedan solo 95 días para el inicio de estos Juegos. Sabemos que van a realizarse en 4 regiones de nuestro país, sin embargo, ha habido una labor importante por llevar las actividades deportivas al resto de las regiones e incluso a aquellas comunas más alejadas, ¿no? Y por eso ha estado trabajando intensamente nuestro Ministerio del Deporte, nuestro ministro Jaime Pizarro, visitando distintas comunas, distintas localidades, y esta semana en particular va a estar presente además en Quillota, en el Regimiento Ganaderos, y también para visitar la subsede Panamericanos en Pichilemu. Con esto queremos decir que vamos a tratar de llevar la presencia de los panamericanos y panamericanos en todas las regiones, en todas las comunas, y valorar también especialmente el interés que ha mostrado la ciudadanía, nuestros compatriotas por estos Juegos, ¿no? En muy poco tiempo, en menos de 24 horas, se alcanzaron a vender más de 200.000 entradas, ya llevamos 305.000, hemos tenido una especial colaboración, además el día de hoy, ustedes lo vieron, de los carabineros, ¿cierto? Carabineros de Chile, de la PDI, para poder generar todas las condiciones de seguridad en la realización de estos Juegos, tanto para las personas que puedan visitar y presenciar la realización de estos Juegos, tanto los Juegos previos como las finales, semifinales y las finales, y también obviamente de los deportistas y todos los colaboradores privados que van a estar siendo parte de este tremendo evento. Quisiéramos también destacar que nuestro gobierno, y como lo dijo el presidente, no va a dejar solos ni solas a las personas que han sido afectadas, particularmente por las últimas inundaciones. Todos esos sectores han estado recibiendo en primer lugar las ayudas de emergencia, pero ya estamos preparando todo el trabajo que tiene que ver con la reconstrucción. Esta semana nuestra ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, que además es encargada y delegada de la reconstrucción, va a estar visitando las zonas afectadas con más ministros y ministras, tanto de Obras Públicas, Salud, Desarrollo Social, los equipos de Agricultura también, en Licantén, en Longaví, en San Fernando y San Felipe, al menos durante la semana, dando cuenta no solo de las ayudas que ya se han entregado, sino que también dando cuenta del estado de avance de otros compromisos que se han hecho con las personas damnificadas y lo que viene, ¿no? Que es muy importante para nosotros, para nuestro gobierno, dar certeza. Sabemos que a los ciudadanos y ciudadanas cuando viven este tipo de catástrofe, lo único que quieren saber es qué va a pasar el día de mañana, qué va a pasar en una semana más, si es que van a poder seguir contando con el apoyo de los municipios, del Estado a nivel central o incluso de los privados en el proceso de poder volver a levantar cabezas. En última instancia, la gira presidencial ha sido una gira muy importante, ha generado obviamente un debate también en Chile, un debate internacional. La presencia del presidente de Chile en este encuentro de la CELAC, que no se había realizado desde el 2015, ha sido valorada, ha sido reconocida. Chile juega una posición importante a nivel de la política internacional, la política comercial. Hay un interés importante también de muchos inversionistas, hombres y mujeres, en invertir en nuestro país, dado además la estrategia de desarrollo que estamos siguiendo, la estrategia para el hidrógeno verde, como la estrategia también para el litio, como atraemos inversiones en esas áreas que son de interés para nuestro país, pero también a nivel mundial. Por cierto, también que la mirada a nivel internacional ha estado puesta en lo que es el año de la conmemoración de los 50 años del golpe cívico y militar, y eso no es un debate solo que esté presente en Chile, en nuestro país, sino que también concita el interés de distintos liderazgos, gobiernos, organizaciones de carácter internacional a nivel mundial. Así que queremos destacar la agenda del presidente. Este día también va a estar bien nutrido, durante toda esta semana también va a tener una agenda intensa como lo ha tenido en España, ahora en Bélgica, en Suiza y en Francia, con distintas reuniones y avances de implementación de acuerdos importantes para el desarrollo de nuestro país. Preguntas.
Ministra, buenas tardes. Tengo varias preguntas sobre un mismo tema. ¿Cómo toma el gobierno este portazo que ya han dado algunos representantes de Chile Vamos y del Partido Republicano a una eventual firma de un documento democrático contra los golpes de Estado y las violaciones a los derechos humanos? Dicen que es un documento digitado por el Partido Comunista. Si el gobierno va a perseverar de todas formas en suscribir este documento, aunque no concite la transversalidad que uno podría pensar que se aspira, y si eventualmente podrían firmarlo parlamentarios a título personal y no las directivas de los partidos. Y adicionalmente, si el gobierno sigue considerando oportuno y además necesario este reconocimiento público que se le hizo a Baltasar Garzón, cuando al mismo tiempo está haciendo llamados a tener una perspectiva, una mirada común respecto de los 50 años. Y se lo pregunto porque la figura de Baltasar Garzón incomoda mucho a la derecha, ellos dicen por el apoyo a la demanda marítima boliviana, aunque sabemos que también les molesta desde que ordenó la detención de Pinochet en Londres. A ver, sobre lo primero, lo que ha señalado el presidente es una invitación a que el repudio y el rechazo a un golpe de Estado o a la violación a los derechos humanos sea transversal en este siglo XXI, ¿no? Cuando queremos asumir de manera seria y responsable el desafío de profundizar nuestras democracias para el presente y para el futuro, es bastante ilógico que existan todavía personas que justifiquen o avalen las rupturas democráticas y además con una perpetración muy violenta a través del uso de los funcionarios públicos, en este caso Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, ¿no? Para imponer una voluntad o un proyecto político en particular, mediante la violencia, mediante el terrorismo de Estado. Creemos que en el siglo XXI todos deberían sentirse convocados a suscribir este compromiso con la democracia, con el resguardo y la protección de la democracia independientemente de las diferencias políticas, ¿no? Y con el resguardo y la protección de los derechos humanos y los derechos fundamentales de toda persona independientemente de su pensamiento, su orientación sexual, su orientación política. Porque de eso se trata la democracia, que podamos convivir a pesar de las diferencias, porque las hay en toda democracia, políticas, sociales, religiosas, etc. Sin embargo, para poder resolver esas diferencias, nunca va a ser legítimo, ni válido, ni justificable promover ni realizar un golpe de Estado. Recordemos que además el golpe de Estado en nuestro país en particular fue generado para imponer una visión de país y aniquilar otra visión de país. Fue un medio para imponer un proyecto político, social, económico, que no hubiera logrado ser impuesto si no hubiera sido por la fuerza y por la persecución y por los crímenes de lesa humanidad. Se persiguió, se torturó y se trató de hacer desaparecer a personas por pensar distinto. No fue arbitrario, no fue de casualidad, no fue por equivocación. Fue premeditado, planificado para exterminar a otros por el solo hecho de pensar distinto. Y eso no puede ser justificable, jamás. Y por lo tanto, obviamente que el llamado que hace el presidente es una invitación, no es una obligación, pero esperaríamos que todos y todas se sientan convocados en pleno siglo XXI a tener una condena transversal y sin miramiento al golpe de Estado y a la violación de los derechos humanos. Perdón, ministra, ¿quién o cómo se va a redactar ese documento y si eventualmente se puede firmar a título personal, un parlamentario, por ejemplo, si no lo firma su partido? Y lo de Garzón también, por favor. Eso lo va a determinar el presidente de la República. En su detalle va a ser comunicado por él. Es una invitación que hace él como mandatario, como presidente de un país que quiere convocar a todos y todas, independiente de su color político, a poder respetar estos principios universales, ¿no? Que es, insisto, el respeto de la democracia y de los derechos humanos. Bueno, evidentemente que respaldamos y mantenemos una posición firme con el presidente de la República en esto que es un reconocimiento conmemorativo, nada que ver con una condecoración, son cosas distintas. Esto es un reconocimiento a una persona que
buscó la verdad y la justicia y evidentemente uno no puede sino apoyar los reconocimientos a quienes lucharon y defendieron ciertos principios que son claves, que es la verdad, la justicia, para garantizar también reparación en un momento que fue muy doloroso y sigue siendo muy doloroso para nuestro país. Hola, ministra, buenas tardes. Quería consultarle cuál es el llamado del Gobierno a la oposición en materia previsional, considerando que mañana ya comienzan las reuniones técnicas y la ministra Jara incluso acusó un atrincheramiento por parte de la oposición en este tema. ¿Hasta dónde está dispuesto también el Gobierno a flexibilizar su postura en torno al tema del 6% de cotización adicional, considerando que ha sido una de las trabas también que ha estado en el debate? Bueno, en esto nos ha preocupado obviamente y lo manifestaban también en la reunión que tuvimos con los representantes del oficialismo, esta especie como de dos discursos, dos almas que encontramos en el frente, en la oposición. Por un lado, aquellos que lamentablemente siguen aún, esperamos que no sea una posición que se sostenga durante lo que queda de este año, la justificación del golpe de Estado versus los que han sido capaces de condenarla, sin ningún tipo de justificación, ¿no? O aquellos que, por un lado, se abren a dialogar y a acordar una reforma de pensiones pensando en cómo mejoramos la calidad de vida de nuestros pensionados y pensionadas ahora, versus aquellos que quieren seguir manteniendo el modelo de las AFP. Y lo hemos visto en otras ocasiones también respecto al pacto fiscal. Hay quienes han desde la oposición mostrado apertura a avanzar, en conversar, en generar realmente un pacto fiscal para el beneficio de nuestro país y otros que se han atrincherado. Obviamente que, tal como lo expresó la ministra Jara, hay preocupación por aquellos que todavía se atrincheran en la posibilidad de generar un entendimiento, o sea, se rechazan la posibilidad de generar un entendimiento para resolver una deuda pendiente que tenemos en nuestro país. Sin embargo, también hay un grado de optimismo moderado, como, si mal no recuerdo, dijo la ministra Jara, respecto a algunas señales que también se han dado desde la oposición, porque tenemos un sector que se ha abierto a dialogar con quienes piensan distinto en pos del país, en pos de la necesidad urgente de tener avances en materia de pensiones versus quienes se han atrincherado en esto. Nosotros esperaríamos que la posición de aquellos que se abren al diálogo sea cada vez más mayoritaria y que pueda configurar una mayoría que, conjunto con el oficialismo, aquellos que sin ser del oficialismo no son oposición, podamos avanzar, ¿no? Vamos a ir por los 9 meses desde que se ingresó la reforma de pensiones, la tercera que se ingresa en el debate legislativo en nuestro país. Las dos anteriores fracasaron, esperamos que esta tercera no fracase. Llevamos mucho tiempo desde que se ingresó. Entonces, podemos generar un acuerdo en la medida que ponemos en el centro a los pensionados y las pensionadas, ahora. Porque esto no se trata solo de aumentar las pensiones en 10 o 20 años más. Por cierto que queremos un sistema de pensiones que nos garantice pensiones buenas a futuro, pero también necesitamos generar un acuerdo que implique aumentar las pensiones ahora ya. Si es que algunos se siguen oponiendo a un pacto fiscal para aumentar la PGU versus impuestos, no podemos aumentar la PGU. Y si por el otro lado insisten que el 6% en su totalidad vaya a capitalización individual, es decir, a la lógica de la pensión autofinanciada, como está configurado hoy día con la AFP, tampoco vamos a lograr un aumento de pensiones ahora ya. Eso solo podría ser eventualmente a futuro, 30 o 40 años. Entonces, no basta con criticar o oponerse. Lo que necesitamos de la oposición es que exista esta apertura, ojalá más mayoritaria al diálogo, al mismo tiempo que presentan propuestas para lograr ese objetivo. Insisto, ni más ni menos que lograr el aumento de las pensiones ahora de nuestros jubilados y nuestras jubiladas. Ministra, ¿qué tal? Buenas tardes. A la medianoche finaliza el plazo para la presentación de enmiendas en el Consejo Constitucional y desde el Partido Republicano han anunciado varias normas, ¿no?, que esperan ingresar y que de alguna forma modifiquen el texto emanado de la Comisión de Expertos. En ese escenario, ¿al Gobierno le preocupa, por ejemplo, que avance alguna de estas normas impuestas por
republicano, hoy por hoy la oposición, en el entendido que algunas pueden representar, no sé, retrocesos democráticos, por ejemplo, en temas relativos como los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a propósito del tema de la despenalización del aborto y las modificaciones que quieren realizar. Y si desde el gobierno ven que esta pasada de máquina, como algunos sectores de otro lado han manifestado de republicanos, afecta sumamente al proceso, al éxito del proceso constituyente. Bueno, creemos que el debate sobre los contenidos, obviamente, está radicado particularmente en el espacio del Consejo Constitucional. Estamos recién en la fase donde hay patrocinio de las iniciativas ciudadanas y las propuestas ciudadanas. Va a venir un proceso luego de debate, de discusión y de votaciones y de distintas propuestas. Y lo que nosotros esperamos desde el gobierno básicamente es lo que hemos dicho, ¿no? Que prime la capacidad de diálogo y entendimiento donde más que exclusiones o imposiciones de algún sector, se produzca realmente una inclusión de las distintas miradas para que la propuesta de texto constitucional pueda representar, si esta vez, a el conjunto del país, ¿no? Y que además, evidentemente, algo que creemos que todos desearíamos, que nuestra democracia se vea fortalecida, que los derechos de las personas se vean fortalecidos y que no sean afectados o que no vivamos ningún tipo de retroceso, porque nuestro país tiene que evolucionar y no involucionar. Ministra, buenas tardes. En el marco del caso Fundaciones, ¿cuál es la reacción del Gobierno ante la publicación de una denuncia del Séptimo Juzgado de Garantía por malversación de caudales públicos y omisión por el abogado Sergio Díaz, que incluso es contra usted y el presidente en calidad de querellado? ¿The Times? Mire, yo desconozco la existencia de esa denuncia y su contenido, por lo tanto difícilmente podría pronunciarme más cuando incluye ni más ni menos al presidente de la República. Lo único que podemos decir y señalar como reiteración para recordar de que estos casos, el caso convenios, es un caso que hay que asumir con responsabilidad, ¿no? Hacer que las instituciones funcionen, que lo que tenga que investigar la justicia sea investigado, para poder llegar a la verdad y si es que hay responsables que cometieron delitos, bueno, sean juzgados como tal. Y por otro lado, respecto a las responsabilidades administrativas, que también sean esclarecidas y sancionadas como corresponden. Lo mismo para las denuncias que puedan ser presentadas hoy día, mañana, pasado mañana, también asumirlas con responsabilidad y no hacer usos abusivos de estos instrumentos jurídicos. Ministra, buenas tardes. Parecido respecto a lo que planteó el fiscal nacional, que dijo que las investigaciones de oficio que se habían abierto era precisamente porque se habían identificado hechos que tenían carácter de delito. En ese sentido, ¿qué acciones ha estado tomando el gobierno para, por ejemplo, dar celeridad a la investigación del Ministerio Público y, como gobierno, qué sanciones esperarían contra quienes resulten responsables? A ver, nosotros respetamos la autonomía del Ministerio Público y por lo tanto no podemos presionar a los tiempos que se necesite tomar el Ministerio Público para los procesos investigativos. Lo que nosotros hemos estado haciendo es poner los antecedentes que sean necesarios para su investigación, en lo que podemos contribuir con la información que tenemos desde acá, desde el Gobierno. También lo que hemos hecho con el Consejo de Defensa del Estado, donde le solicitamos al Consejo de Defensa del Estado, después de evaluar la situación y obviamente respecto a los avances que tenga el Ministerio Público, presentar una querella de ser necesario, pero es algo que le correspondería a solicitud del Gobierno adoptar y definir al Consejo de Defensa del Estado. Y por último, claro, la Fiscalía es el ente persecutor. Por lo tanto, el ente persecutor sí persigue posibles delitos, ¿no? Es lógico que ponga en el centro la configuración de posibles delitos y luego lo que sucede es que la justicia, recabando los antecedentes que presenta el ente persecutor o que puedan disponer otras personas jurídicas, ¿no? Pueda determinar si es que finalmente se configura o no el delito. Y ese es el procedimiento institucional que tenemos en nuestro país. El ente persecutor persigue delito y la justicia determina finalmente si lo hay o no con las pruebas y los antecedentes que tiene sobre la mesa. Entonces, lo único que podemos decir al final es que las instituciones tienen que funcionar. A todos probablemente nos gustaría que los resultados estén lo antes posible, pero eso depende del ente autónomo que está a cargo de perseguir esto. Bien, muchas gracias.